Me estáis diciendo muchas, y con razón, Fanny, pero es que también necesitamos ropa para el día a día. Pues hoy es el día de los tips y del concepto de vestir para el día a día. Y de hecho, solo me voy a centrar en un tema, en los vestidos camiseros, que incluso os iba a sacar uno de Alberta Ferretti, y como ya os he sacado tanta colección de Alberta Ferretti y de firmas, hoy vamos al tema del algodón, que es lo que realmente vamos a utilizar y nos vamos a poner todos los días, ¿vale? Estoy viendo a muchas por ahí, estoy viendo a Blanca, estoy viendo a Inés, estoy viendo a Pepa, que está en la India, y te mando un besito fuerte. Muy bien, cielos, pues vamos a ello. Para las que todavía no me conocéis, y esto tengo que hacerlo, soy Estefanía Salgado y soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera. Y paso por aquí todas las semanas para haceros una breve y a veces no tan breve disertación sobre cuáles son las tendencias de moda, cuáles son los estilismos y sobre todo cuál es la selección que Paca Cervera tiene en sus tiendas para las clientas que queráis venir a vernos y que pasáis todos los días. De ahí es de donde hacemos estos directos, porque de vuestras cuestiones, de lo que trabajamos en los probadores, de todo lo que vemos que os puede interesar, que son temas que os puedan interesar, de ahí es de donde me intento siempre centrar para poder desarrollar estos directos que os hacemos todas las semanas. Con lo cual, sin más dilación, voy al asunto. Veréis, prendas que para este verano no os podéis dejar de perder. Es el vestido camisero. El vestido camisero depende del concepto que vosotras le deis, depende de los complementos y depende de cómo os lo pongáis, va a ser una cosa u otra. Hay gente que todavía tiene los prejuicios de que el vestido camisero es un concepto de vestir antiguo y nada más lejos de la realidad, porque en lugar de parecer una prenda antigua, sí que es cierto que jugamos con una prenda clásica, pero es una prenda clásica, depende del estilismo que le hagas y depende de cómo te la pongas. Entender que cuando yo os estoy hablando de estilismos, os estoy hablando de formas de cuerpos, os estoy hablando de colorimetrías, os estoy intentando dar unos tips para que os sintáis reflejadas el máximo de público posible. Cuando os digo que os tenéis que venir a las tiendas, no es tontería, es que realmente yo os tengo que ver cómo es la fisonomía, qué color tenéis y qué es lo que más va a resonar, porque va a depender mucho de vuestro día a día y de lo que realmente necesitéis en el armario para darle un vuelco y cambiarlo. Por ejemplo, este vestido que llevo hoy es un algodón, es una batista de algodón. Observad la caída que tiene. Y esto en la mano, a primera vista, os voy a hablar como si fuera la voz de vuestra conciencia, para que vosotras entendáis, me entendáis a mí después, por qué llego a este punto, ¿vale? Veréis, vosotras veis este vestido en la mano, cuando os lo enseño, y os parece el babero del cole. Por favor, levantad la mano en las que lo habéis pensado. Estoy segura que más de una estáis pensando que parece el babero. Pues no. Primero, porque es una prenda que queda muy ajustada, todo lo que es la parte de arriba. Lleva una manga al codo que depende de cómo os la pongáis, va a ser una cosa u otra. Yo me la pongo más remangadita y es el tema. Y luego lleva todas estas formas de capas, de medias capas. Mirad la espalda lleva, ¿veis aquí? El fuelle con el elástico, con lo cual nunca os vais a sentir súper agobiadas, y es un vestido que en verano, cuando haga muchísimo calor, os lo podéis poner suelto y es fresquito, cómodo, incluso hasta sin cinturón, queda súper mono, pero yo me estoy refiriendo a esta época, no precisamente a un día como el de hoy, o también, que aquí está lloviendo a cántaros, no sé por dónde vosotras estéis conectadas, si está lloviendo, pero aquí hoy a cántaros. Pues mirad, ¿cuál es el tip imprescindible esta temporada que no podéis eludir? Y os lo pido por favor porque llevo ya mucho tiempo
dando caña con este concepto y no sé si me estáis haciendo caso. Es el tema del pantalón debajo. Poneros el vestido con el pantalón. No os podéis imaginar el cambio de este look así, con el pantalón, con el zapatito. Mirad el zapato que me he puesto de tacón. Las que estáis en YouTube casi no me podéis ver, pero es un zapato con este zapato. Os lo enseño para que lo veáis. En gamas de beige y lila, con un taconcito medio, monísimo, solo para que llevéis ese pelín de tacón. Y ese concepto, os voy a decir una cosa, no da calor. No da calor. Cuando estemos en agosto, que haya la temperatura altísima que haya, si tenéis mucho calor, no os lo pongáis con el pantalón, pero porque llevéis un pantalón o llevéis una camiseta debajo del vestido para llevarlo como concepto abrigo, lo único que os da sí o sí es un estilazo enorme. Os aporta un tip de moda súper exclusivo y además os vais a sentir muchísimo más diferentes, vais a poder rodar lo que tenéis en el armario y siempre, siempre, siempre es el valor añadido, que por eso todas las colecciones están haciendo las faldas pantalón anchísimas, faldas tipo sobre con los pantalones debajo. Eso es lo que me estoy encontrando en las precolecciones para el año que viene. Con lo cual, cuando os aporto este tip es porque sé que está perdurando en el tiempo y que es maravilloso para que empecéis ya a llevarlo. Y que a todo este concepto de vestidito que parece más sencillo es un puntazo total. Veréis, otro punto, el coordinar los cinturones con el tema del cuero. Mirad qué mono, para que hagamos concepto, qué mono queda. El bolso, mirad cómo va trabajado, con el mismo bordado, que es una pasada. Fanny, también puede ser con un pantalón corto, por si alguna tiene calor. Claro, incluso con un pantalón ancho. Que tienes toda la razón, Blanca, gracias por hacerme ese apunte. Veréis una cosa, este mismo vestido, con este pantalón corto de debajo y además con el color, porque yo me lo he puesto de blanco porque hoy iba así, pero mirad cómo queda ese concepto cuando os pongáis la bermuda con el cuero, cómo queda de bonito, para que coordinéis las gamas de los azules claritos y las rayas con el verde pistacho, que es súper moda. Y además, como lleváis este cinturón con la piedra en degradé en Swarovski, le vais a dar un toque maravilloso y súper ponible. Os podéis poner también el tema de los pantalones más anchos. Quien quiera ponerse un concepto de pantalón más ancho, queda súper bonito. Pero el tema de los pantalones anchos, aquí sí que entra y es indispensable un concepto de altura. Es decir, porque si el vestido es largo y luego os ponéis un pantalón ancho, la sensación para las que no tenemos demasiada altura va a ser que nos tenemos que poner un tacón muy alto y entonces ya lo que es el día a día lo dejamos relegado solamente a una noche, porque yo por lo menos no me puedo venir a trabajar con un súper taconazo y estar danzando todo el santo día como yo hago. Entonces, yo esto os lo estoy exponiendo hoy porque tengo muchísimas clientas del gremio de la sanidad, enfermeras, médicos, que siempre me decís lo mismo. Fanny, es que entiende que yo después llego al hospital, me meto en la cabina, me pongo el pijama y se acabó. Entonces, no me puedo supervestir porque es absurdo. Supervestir no, pero este vestidito de algodón con un cinturón te lo puedes poner perfectamente y llevas un look moderno, desenfadado y sobre todo diferente a lo que se ve en la calle y diferente a lo que hay en el mercado. Continúo, pues voy a enseñar más cosas. Mirad, otro que me vuelve loca son los kaftanes estos de lino. Atención a los kaftanes de lino porque encima los he comprado, tanto en la gama del lila como en la gama del piedra, que es más básico. Hoy os enseño la gama del piedra.
Veréis, estos kaftanes, primero, punto número 1, las tallas, cuidado con las tallas. No os empeñéis en quedaros tallas pequeñas. Para que os hagáis una idea, yo soy una talla 38-40 y llevo una 48. Es cierto que yo lo llevo súper exagerado, pero queda precioso, súper divino. Porque las mangas estas, a pesar de que se pueden recoger con el botón, porque llevan todo el concepto safari, este tema de túnica queda impresionante en verano cuando es anchísimo y encima un tip. A las que tenéis muchísimo calor, contra más grande quede y más ancho, más fresquitas vais a ir. Porque no os agobia el tejido en el cuerpo absolutamente para nada, ni os ciñe. Pensad que la sensación de sudar la vais a tener cuando se os ciña más al cuerpo. Con lo cual, punto número 1, para llevarlo suelto, tallas grandes, no os preocupéis en absoluto, ¿vale? Mirad qué cambio. Al mismo kaftán le ponéis este pantalón cortito de seda, lavar y poner. Aquí dentro le metéis el fajín ancho en las gamas de los beiges. Mirad cómo cambia. ¿Veis lo que os quiero decir? Un kaftán que sirve para estar en la playa, como metiéndole el pantalón debajo lo convertís en un look de ciudad en el que podéis presentaros en un despacho, en una reunión, en una farmacia, donde queráis. Súper fácil. Y os aporta el look diferente que necesitáis para sentiros cracks del todo. Veréis. Otro no es un camisero, pero de los que me encantan. Esto, que en la mano parece que sea una camisola de rollas, no sabéis lo monísima que queda. Mirad, lleváis los bolsillos, ¿vale? Vale, pues yo esta camisola, ¿qué hago? O bien la llevo suelta con este concepto, que es la cuña altísima de Alberta Ferretti, y entonces le coloco el bauleto de Hermano Servino, mirad qué monísimo, con pantalón debajo o sin pantalón debajo, depende de esto lo elegís vosotras, ¿vale? O de repente quiero ponérmelo para vestir, os ponéis el pantalón debajo, beige, blanco, vaquero, como queráis, recogido, y entonces os colocáis la super sandalia con el tacón de maculato, que no me sale, de leopardo, pero que es una sandalia en un color verde agua, que le queda monísimo. Con lo cual, fácil, diferente y súper chic. ¿Cómo le dais el vuelco a esta prenda y lo hacéis todavía más diferente? Mirad, solo cogéis la parte de delante, la metéis, la parte de delante y del medio, la metéis, la apoyáis en el pantalón y entonces se os quedarán los bolsillos justos a la altura para que haga la función de keyway. Ahora no me sale, ¿vale? Es así. Lo vais a llevar así con el pantalón. Monísimo, diferente para llevar como una prenda grandota. ¿Y esto para qué os sirve? Para darle marcha a todos los leggings que tenéis en el armario. Cuando os he comentado 1000 veces que es muy importante que controlemos los pesos y que controlemos el volumen. Para controlar el volumen, sí, la parte de arriba es súper ancha, la parte de abajo puede ser más estrecha. ¿Cuál es la opción que os ofrezco? Que pongáis siempre el pantalón pitillo con las piezas más anchas, de manera que el volumen lo vais a tener localizado y resuelto en un segundo. Os va a hacer un talle súper entallado y os va a reír. Os va a encantar. Teresa, mi Maite, ¿cómo estás, preciosa? Qué ganitas de verte ya y que me cuentes todo. ¿Vale? Atención, quedaros con esta prenda, que es de las súper fáciles de verano
que además os va a dar un juego divino. Veréis, a esta prenda también me encanta cuando le ponéis una sandalia plana con el tema un poquito más metalizado, queda ideal. Y mirad cuando os colgáis el bolso de repente para darle tonalidad, en lugar de todo en beige que ya quedaría demasiado plano, le metéis un poquito de color y os metéis este tote que es monísimo de Bárbara Buy con la coordinación de piel liante para aportar ese poquito de color que también queda monísimo para todas estas series de las rayas y los estampados. Vale, pues ahora voy a daros un poquito más de twist. Mirad, este vestido, un voile de algodón. Mirad qué pasada de bonito. Con un estampado en cashmere, con todas las gamas de los cálidos, pero que no os podéis imaginar la gracia que tiene de acoplarse a todas las características de piel. Es ideal. Como es un tejido tan finito, hombre, ¿a quién estoy viendo? Divina tú, Paquita. Mira qué mono es este. Este vestido, que parece que no sea nada, la simpleza personificada, lo mismo, o bien con la superpuña, o bien con una de las sandalias planas, o bien con el tacón, os lo lleváis a vuestro terreno según os interese. ¿Que queréis ir al despacho? Más planas, incluso con una zapatilla de deporte. ¿Que queréis darle un toque más chic para una noche de verano? Os ponéis el zapato de tacón. Os va a quedar monísimo, es súper atractivo y son de los vestiditos fáciles que os ofrecemos en Paca Cervera para que de verdad no os quedéis sin joyas este verano. No puede ser más bonita esta colección. La teníamos un poco dentro, es cierto, pero ahora que ya empieza el tema más de verano, precisamente os estoy haciendo este directo porque quiero que os quedéis con el tip. Vamos al siguiente. Este camisero es idéntico a este que llevo yo. Pues no os podéis hacer una idea, el cambio de estilismo cuando os ponéis. Este no es un rojo, es que es como un color fresa. ¿Lo apreciáis? Cuando os ponéis este color fresa, con este estampado, que hace como, es un estampado geométrico, maravilloso. No sabéis qué monísimo, qué look más limpio, más perfecto y qué vestido fácil para lo que queráis. Lo mismo, con fajines, sin fajines, con los cinturones blancos, con todo un total look blanco debajo y puesto como abrigo y enganchado con el tema de los collares, como vosotras queráis. Fácil para el verano y maravilloso. Otro que os pido que no os perdáis es esta joya. Esta joya os voy a enseñar la misma versión en este concepto del algodón. ¿Veis los colores? Es que, no sé, la luz hoy la tengo, hay días que la tengo perfecta y hoy me parece que la tengo un poco oscura. Pero no obstante, este color es una tonalidad fresa. Sigue siendo la misma tonalidad del interno del vestido estampado que os acabo de enseñar. Pues veréis, este vestido con este volante, como también lleva el bolsillo, podéis poneros un pantalón estampado étnico, por ejemplo, en blanco y negro, para que simplemente se vea el bajo así, que os va a quedar monísimo. Con lo cual ahora los complementos os los podéis poner en las gamas de los blancos, en las gamas de los negros o un contraste totalmente para romper esta estética, dijéramos, tan neutra, porque al final estas gamas de color son neutras. Pero veréis, este mismo vestido
arremangado, con el fajín. Mirad que este fajín es un fajín mucho más ancho, no es un cinturón, es un fajín. Os podéis hacer un fajín muy ancho, muy cerrado, como si fueran los fajines de los smoking, que queda impresionante, con las joyas. Os hace la función incluso de evento de día, que necesitáis ir monas sin pasarse, pero que quede mono. Aquí tenéis el vestido. Y mirad la misma versión de ese vestido en seda natural. Mirad cómo cambia. Porque la caída es absolutamente diferente. Y mirad qué color más mono. Los colores son una pasada. ¿Veis? El fajín sigue siendo igual de grande y entonces, a este concepto, ¿qué os propongo? Pues veréis, lo mismo. Imaginaros que voy de verde, ¿vale? Me pondría el mismo pantalón blanco debajo para que se viera el contraste de pantalón. Depende de dónde vayáis, puede ser un pantalón con la pata ancha o simplemente el pitillo. La coordinación con el lila sigue siendo maravillosa y si sois de las que queréis ir súper coordinadas, mirad qué coincidencia más bonita, porque en el diseño de nuestros zapatos precisamente hicimos este color para esta serie, pero nunca pensando que iba a ser idéntico. Pues mirad qué bonito, este zapato sienta, hace un pie excelente. A las que no conozcáis nuestra línea de zapatos, os invitamos a que las conozcáis porque son comodísimos, con lo cual, las que queréis llevar tacón y no podéis porque no sois capaces de soportarlo, tenemos la solución, chicas. Es la única manera de poder llevar un tacón que no hace falta que te quites en toda la jornada, porque es comodísimo. Mirad qué maravilloso queda esto para lo que queráis. Ya, no hace falta ni que yo piense. Decidme dónde os lo pondríais. Para cualquier evento, cualquier sitio. Es que el vestido, aunque sea de seda, con una sandalia plana, os lo podéis poner como queráis. Pasad a tus zapatos de cómodos. ¿A que sí, Paqui? Pues depende de cómo os lo pongáis. Con el zapato de tacón os da una versión un poquito más vestida, pero es que después continuamos. Os podéis poner o las sandalias o los zapatos mucho más planitos, una zapatilla incluso, y luego un día como hoy que está lloviendo os podéis poner la gabardina, pero estas gamas de colores que son tan fuertes os animan, os llenan el armario de chispa, os dan otra imagen. Y una cosa muy importante que os quiero contar, porque precisamente lo estaba hablando ayer con una amiga, y es que es así. Todo esto os da el juego que necesitáis para sentiros diferentes, súper cómodas, poderlo llevar en vuestro día a día, romper con el estilo de diario para llevar un concepto mucho más chic, más moderno, más fashion, más trendy, lo que está en el mundo, y eso os va a aportar a vosotras esa sensación de ir moderna, actual, de sentirse súper guapa, que es importantísimo, porque esto, aunque os parezca mentira, os cambia vuestra manera de veros, os cambia vuestra autoestima y os cambia hasta la macrobiota de vuestro sistema. Es muy fácil, si os sentís bien, estáis felices, os sentís contentas y ese día salís al mundo de otra manera, todo en vuestro interno os va a cambiar y encima va a ser para mejor, para favoreceros. Con lo cual, tened muy en cuenta y tomaros en serio cuál es la imagen que tenéis y cuál es la imagen que queréis tener, porque es súper interesante invertir en estos aspectos. No es una tontería. Os puedo decir que esto cambia la vida y es absolutamente cierto. Y precisamente con esta marca que os estoy ofreciendo y con estos vestidos de hoy, no tenéis que hacer una inversión
espectacular. Estos son vestiditos que están súper bien de precio, tienen una relación calidad-precio impresionante, asequible a todos los bolsillos, y mirad que sabéis que yo nunca quiero hablar de precio, porque luego confundéis. Pero es que en estos vestidos el precio es magnífico y el valor es impresionante de bueno. Con lo cual, chicas, aquí os dejo. Os quería enseñar este concepto de camiseros. Tenemos muchos más, ¿eh? Tenemos una colección de esta que va a ser impresionante para este verano. Pero vamos poquito a poco y así vais asimilando. Muchísimas gracias, no os leo. Los sentimientos son la causa de nuestras enfermedades, totalmente, totalmente. Eso era exactamente lo que quería decir. No sé quién es la que lo ha dicho, pero es exactamente eso. En la medida en la que seamos capaces de mantenernos el máximo tiempo posible en peak state, que nos mantengamos contentos, felices, a pesar de las vicisitudes, ya os he dicho 1000 veces, problemas tenemos todos, pero de nosotras depende cómo nos sentimos con nosotras mismas para poder enfrentarnos a lo que hay fuera. Con lo cual, si nos encontramos magníficas y maravillosas, no hay precio que nos pague esto. Es que el valor es ese, no hay otro valor. Con lo cual, chicas, os deseo un fin de semana maravilloso. Deseo que os aporten estos directos que os hago y que sé que muchas los tomáis, me tomáis al pie de la letra todo lo que digo, pero al final se trata de que cada uno tome aquello que más le resuene y que lo hagáis propio y que os mejore absolutamente vuestra vida en todos los sentidos. Gracias por estar ahí. Gracias a todas. Que paséis un feliz fin de semana. Un besito muy fuerte. ¡Hasta luego!